Saludos amigos, bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. En el campo de las afecciones respiratorias existen algunas dolencias muy conocidas desde la antigüedad que aún constituyen temas pendientes en cuanto a tratamientos curativos. El asma bronquial es una de ellas, y por eso esta tarde conversaremos acerca de los aspectos más importantes sobre los asmáticos y su familia. Acompáñenos. Todo un placer recibir nuevamente al doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de Medicina Interna del Policlínico Universitario Romárico Oro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Yariuska. Un placer estar con usted. El placer es todo nuestro, doctor. Para comenzar, ¿qué es el asma? Bueno, el asma, o asma bronquial, como también se le dice, es una condición, es una enfermedad crónica que se caracteriza por episodios recurrentes de crisis agudas de falta de aire con intervalos libres de síntomas. La base de la dificultad respiratoria que presentan los asmáticos en crisis se debe a una inflamación de la mucosa bronquial y también de una reducción del diámetro de los bronquios. O sea, hay broncoconstricción y hay inflamación de la mucosa bronquial. Esto es lo que fundamenta la crisis de asma y, por supuesto, las características de estas personas que padecen la enfermedad. A pesar que hay muchos tipos o variantes de asma, en cada individuo hay caracteres especiales, caracteres muy personalizados. Quiere decir que no todos los asmáticos se comportan de la misma manera ni reaccionan igual a los mismos estímulos. ¿Se conocen las causas que provocan esta enfermedad, doctor? Durante siglos, los médicos han observado y tratado a pacientes con asma. Muchas teorías han existido para tratar de explicar el origen de la condición asmática. Lo que se sabe en la actualidad es que es una interrelación de varios aspectos, o sea, factores multicausales, los que generan la condición asmática en el individuo, y que esta condición es una interrelación además entre factores propios de la persona y los factores característicos del entorno. Se identifican causas genéticas, alérgicas, completos factores ambientales que pueden ser la explicación del asma en millones de personas. En realidad, la unión de estos factores, incluidos factores neuroemocionales, son los que tratan de explicar el origen de esta enfermedad. Doctor, ¿qué tan frecuente es el asma en nuestros días? Yo lo diría que bastante frecuente, Yariuska. Se calcula que cerca de un 10% de la población mundial padece de asma. Y esa cifra, más o menos, coincide con las cifras cubanas que lo sitúan en un 8% de la población. El asma es más frecuente en niños y adolescentes, aunque pueda aparecer en cualquier momento de la vida. También se ha comprobado, Yariuska, que el índice de asmáticos es mayor en países industrializados o en la vida urbana de las grandes ciudades, lo cual está en relación indiscutiblemente con fenómenos sociales de hacinamiento, de entornos contaminados, de la exposición a sustancias tóxicas propias del ámbito urbano, y que esta enfermedad es menos frecuente en ambientes rurales, naturales, donde no existen todas esas condiciones propias de la vida moderna. ¿Cuáles serían los síntomas entonces, doctor, de este padecimiento? La sintomatología del asma bronquial hay que dividirla en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos son las llamadas crisis agudas de asma bronquial. Son los episodios agudos, los episodios de urgencia, donde el paciente sufre una cantidad determinada de síntomas que terminan con una falta de aire, con una dificultad respiratoria. En estos casos aparecen algunos síntomas que son anunciadores de la crisis, como cosquilleo nasal, ansiedad, insomnio, que anuncian muchas veces al enfermo de que es inminente una crisis de asma.
La crisis como tal se basa, como decíamos al inicio, en el estrechamiento del bronquio, en la inflamación de la mucosa y retención de aire. Los asmáticos no les falta el aire, a los asmáticos les sobra el aire. O sea, es el aire que está dentro del pulmón, que al estrecharse las vías no lo pueden expulsar. La estrechez bronquial o broncoconstricción presente en las crisis del paciente asmático puede tener varias formas de evolución. La primera, que desaparezca de forma espontánea, sin ningún medicamento, solamente con variar el lugar donde está el paciente y que cede espontáneamente. La segunda manera es a través del uso de medicamentos broncodilatadores, a través de aerosoles o medicamentos por vía endovenosa y esteroides. Y la tercera opción de este proceso es que se incremente a pesar del tratamiento y que lleve al paciente a un estado de insuficiencia respiratoria que puede ser peligrosa e incluso puede llevar a la muerte del enfermo. Entre una crisis y otra, el paciente asmático no deja de serlo, o sea, continúa siendo un paciente asmático. Sin embargo, en estos periodos, llamados también periodos de intercrisis, no hay síntomas de dificultad respiratoria. El paciente está absolutamente normal, aunque preserva la condición de asmático y puede, obviamente, volver a desarrollar una crisis de asma. Doctora, ¿es fácil diagnosticar el asma bronquial? En realidad, cuando se dan ya el paciente es conocido, cuando se tiene antecedentes de que es un individuo asmático, no hay ninguna duda frente a una crisis de asma en llamarla por su nombre, o sea, estamos frente a una crisis de asma. Pero cuando es la primer crisis, la cosa cambia. La primer crisis de asma generalmente ocurre durante la niñez o la adolescencia, y eso es un momento crucial para el pediatra para poder hacer un diagnóstico correcto de ese episodio. Hay algunas enfermedades que se pueden confundir, como la bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias, pero generalmente ese diagnóstico es importante. Ya en los adultos, el asma puede diferenciarse con otras enfermedades. Por ejemplo, hay personas mayores que tienen una crisis de dificultad respiratoria y se interpretan como asmáticos y puede que sean problemas cardiovasculares. O sea, eso es lo que se relaciona con lo que las personas llaman muchas veces asma cardíaca, que no es más que la insuficiencia cardíaca del adulto mayor que simula muy bien por sus características a una crisis de asma. Pero al saber los antecedentes podemos llegar al diagnóstico. Doctor, se dice que el objetivo del tratamiento del asma no es curar al enfermo, sino evitar o espaciar las crisis y sus complicaciones. ¿Es eso cierto? Absolutamente, Lariuca. El objetivo del tratamiento del asmático es reducir los periodos, de crisis aguda de asma bronquial, o sea, lograr que sean las menos posibles. La condición asmática no es reversible con medicamentos. No es menos cierto que en algunos adolescentes, algunos jóvenes, la enfermedad desaparece de una manera espontánea durante ya la edad adulta. Eso ocurre. Sin embargo, eso da medida a que se piense que determinados remedios pueden curar a los asmáticos. La condición puede desaparecer de manera espontánea, pero no es el objetivo curarla con medicamentos porque no es posible. Lo que sí es necesario es tratar las crisis y expandir los períodos entre una crisis y otra, porque el exceso de crisis asmática puede traer complicaciones a largo plazo, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar y otros tipos de afectaciones de las vías respiratorias. Doctor, ¿qué acciones preventivas esenciales debe poner en práctica la familia con niños asmáticos y adultos que también padecen la enfermedad? Bueno, las acciones preventivas para enfrentar el asma son muchísimas, son muy variadas y en cada medida, en cada persona, ejerce un efecto diferente. Te propongo, Lariuca, ver en pantalla las principales acciones preventivas o medidas de profilaxis que pueden implementarse para reducir la crisis asmática. Factores desencadenantes frecuentes de las crisis asmáticas, los cuales debemos evitar. En primer lugar, tenemos los ambientes polvorientos, los irritantes químicos, el humo de la combustión y de los cigarrillos, la caspa de los animales, el polen de las flores,
Los hongos y ácaros presentes en libros viejos, colchones, cortinas, alfombras, entre otros. Los alimentos alergénicos como enlatados, condimentos artificiales, mariscos, entre otros. También algunos medicamentos como la aspirina y los antiinflamatorios pueden desencadenar la crisis en algunos asmáticos. Es bueno recalcar, Lariusca, que cada asmático tiene sus propios factores desencadenantes de la crisis. O sea que no es una cuestión que sea válida para todos los asmáticos. Y un detalle, a veces hay factores emocionales que son capaces por sí solos de desencadenar una crisis de asma. Y un ejemplo típico es aquel asmático que está acostumbrado a portar un inhalador y que en ese momento no lo trae encima, y solo el hecho de saber que no tiene el inhalador encima puede desencadenarle una crisis de asma. O sea que eso demuestra el efecto psicológico, emocional que puede tener en determinados individuos para desencadenar la crisis de asma. Y en cuanto al tratamiento medicamentoso, ¿qué nos puede comentar, doctor? En los años que he ejercido esta profesión, Leriusca, he visto muchísimas veces como los pacientes asmáticos no hacen el tratamiento correcto, no toman las medidas preventivas, no utilizan bien los medicamentos, no tienen incluso un seguimiento con su médico para valorar el momento en que está su enfermedad. Y eso trae malos resultados. Por otra parte, aparte que las medidas preventivas necesitan constancia, disciplina, también es necesario que los medicamentos profilácticos, o sea, aquellos fármacos que evitan las crisis, como los esteroides inhalados, algunos antihistamínicos, pues sean utilizados adecuadamente. De esa forma es que se puede lograr el control de la enfermedad. A raíz de los errores que se cometen en el tratamiento preventivo del asma bronquial, se observan algunas tendencias, como es el abuso en los pacientes adultos del uso del spray o el inhalador broncodilatador para resolver la crisis de asma. Si esas personas llevaran su prevención como está demostrado que es útil, fuera mucho menos la necesidad del uso del inhalador y de esa forma pudieran llevar mejor su enfermedad. O sea que al prevenir la enfermedad usamos menos los inhaladores. Doctor, gracias por habernos acompañado. Un placer, Rick. Amigos, nuestro programa recesa en el tiempo de verano, es decir, en los meses vacacionales. En las redes sociales seguiremos en contacto. Volveremos en septiembre para seguir compartiendo interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.